200 bomberos de Quito y 75 de otros 7 cantones utilizan 4 helicópteros con Bambi Buckets y 65 vehículos para apagar las llamas en Quito, pero 3 incendios siguen activos. El COE Metropolitano declaró en emergencia a Quito para coordinar acciones con las instituciones nacionales y provinciales y destinar recursos para combatir las llamas. Al menos 10 viviendas fueron afectadas y 2 negocios se perdieron por el fuego en los sectores de Bellavista y el barrio Bolaños. La barcaza turca, que entró a funcionar hace 9 días, pasó de generar 100 megavatios el lunes a 12 megavatios este miércoles. Y los responsables solo explican que entró en mantenimiento. El Ministerio de Agricultura autorizó la importación de 95.000 toneladas de maíz, que llegarán a partir de la última semana de noviembre. Más de 16.000 reses no tienen alimento como consecuencia de la sequía, y por ello cayó la producción de leche y queso en Bolívar, Cotopaxi y Azuay. Miles de personas evacúan Tampa, en la Florida, ante la inminente llegada del huracán Helene, que provocó marejadas ciclónicas e inundaciones en México y Cuba. Los ecuatorianos Nilson Angulo, Cristian Ramírez y Denil Castillo jugaron en la primera fecha de la UEFA Europa League. Miércoles 25 de septiembre, amigos, buenas noches. Seguimos pendientes de la situación tras los incendios forestales que mantienen en vilo a los habitantes de distintos puntos del país. En Quito, decenas de evacuados, casas destruidas, animales muertos y el aire contaminado son las consecuencias de los siniestros que en algunos sectores no son liquidados en su totalidad. La capital de los ecuatorianos ya ha sido declarada en emergencia. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Incendios. Quito bajo ataque. Debido al viento, lo agreste del terreno y la magnitud, aún no se logra apagar el incendio en el Cerro del Auqui, en la zona oriental de Quito. Al menos 35 bomberos trabajan en ese punto donde también está Valeria Navarro. Cuéntanos, Valeria, ¿cuál es la situación en este momento? Juan Carlos y amigos televidentes, muy buenas noches. Los bomberos deben trabajar desde el exterior, enfriar los terrenos y no pueden ingresar a los puntos calientes porque los vientos cambian la dirección y exponen sus vidas. Aquí en el Cerro Auqui, al sur oriente de la capital, justo en la Simón Bolívar y Ruta Viva, ya están 4 tanques de bomberos con agua que están aquí trabajando todavía. Ustedes pueden observar en pantalla cómo a esta hora de la noche los bomberos deben usar linternas para ubicar a sus compañeros que están en el interior del bosque ya con las mangueras. Ustedes no pueden ver llamas en este momento, pero adentro hay una columna de humo que sigue activa. En los exteriores hay pequeños puntos de fuego y los bomberos trabajan para mitigar estos incendios. Recordemos que ellos están desde las 8 de la mañana que nosotros hemos llegado hasta acá, a este sector, y hemos visto que el fuego se ha propagado hacia el sur. Hablábamos con los bomberos y decían que incluso el fuego no está bajando, sino subiendo la montaña, más o menos para el sector de Monjas. Ahí están los equipos de bomberos desplegados. Pero en total, en toda la capital, son 77 los vehículos de agua que se han movilizado y 200 bomberos de Quito. También han llegado 75 efectivos de otras provincias y cantones que llegan a ayudar acá a los bomberos en una ardua labor para apagar los incendios. Y en la noche todo se dificulta, trasladar los equipos, subir las mangueras, subir extensiones. Todo se hace más difícil por la falta de visibilidad, pero ellos no pueden parar, tienen que seguir enfriando el terreno. Como les dije, no pueden ingresar a los puntos calientes porque su vida está en riesgo. Y durante toda la jornada también queremos evidenciar cómo han llegado hasta este punto varios botellones de agua y bebidas para los bomberos, porque la solidaridad ha estado presente en toda esta dura jornada que vive la capital de los ecuatorianos. Es la información que tenemos en este punto. Volvemos con ustedes a estudios. Muy buenas noches. Y precisamente los incendios continuaron hoy en el Cerro Auqui y también en Guápulo, en la zona nororiental de la ciudad. Ana María Palacios tiene un recuento de las afectaciones registradas hasta el momento en esos territorios. Columnas de humo salen desde el Cerro Auqui.
El incendio se reactivó en la parte baja, en la intersección de la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Llegaron bomberos de Santo Domingo de los Áchilas a las 3 de la mañana y desde esa hora están combatiendo las llamas. Estamos con un contingente de 16 personas, 16 bomberos, con 2 vehículos de ataque y unos 2 vehículos de intervención con el personal. Los habitantes que en la noche ayudaron a apagar el incendio, hoy contemplan el paisaje que luce desolador. Su tristeza es evidente por la destrucción de la naturaleza. Dejan sin comida a los animales, a nosotros todos afectados. Dolor de cuerpo, dolor de cabeza, los niños hecho pedazos. Aquí los bomberos llegaron a las 11 de la noche. En Guápulo, unos 3 kilómetros más lejos, por la avenida de los Conquistadores, los trabajadores de fábricas ayudaron esta mañana a los bomberos a descender las mangueras por las quebradas. Helicópteros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sobrevuelan la zona para descargar agua en las partes más calientes, mientras la empresa eléctrica repara en medio de la humareda los postes de luz que se quemaron en la avenida Simón Bolívar. Al lado, en San Juan Alto de Cumbayá, 50 personas recolectaron víveres para los bomberos y voluntarios. Los entregaron esta tarde con gestos de gratitud. Luego hicieron una cadena humana y se pasaron botellones para ayudar a que el fuego no avance. Vacas de los habitantes trataron de escapar mientras arribaban tanqueros enviados por la empresa privada y la prefectura de Pichincha. Hacia las 3 de la tarde llegaron 25 bomberos de Riobamba. 7 unidades entre tanqueros, entre unidades de abastecimiento, de logística también, para el transporte de nuestro personal y también para el transporte de materiales y todos los insumos que son utilizados para la liquidación de este tipo de incendios. Ellos trabajan para mitigar los focos de fuego que se reactivan constantemente por el viento. El alcalde de Quito anunció la declaratoria de emergencia en el distrito metropolitano. Según Pavel Muñoz, la medida permitirá obtener mayor respaldo frente a las secuelas por los incendios. Además, informó que se detuvo a una persona como parte de las investigaciones de los posibles causantes de estas emergencias. Quito se mantiene en emergencia. Los incendios se reactivaron la tarde de este miércoles y debido a las condiciones, no se podrán apagar durante la noche. Los trabajos de mitigación seguirán el jueves. Ante esta situación, el COE Metropolitano tomó decisiones. Informes técnicos legales le han recomendado al COE Metropolitano que se declare en emergencia el Distrito Metropolitano de Quito. Hemos acogido esa recomendación. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, explicó que la declaratoria de emergencia permite tener un marco legal que respalde la ayuda de gobiernos locales y de entidades nacionales como la Secretaría de Riesgos, Fuerzas Armadas, Policía, y también permite acceder a fondos. Por al menos $500,000 de la banca de cooperación que nos serán útiles, y con eso voy a terminar mi información, en la etapa de reconstrucción y recuperación, sobre todo de la flora y los elementos vegetales que han sido destrozados. La policía, según confirmó el alcalde, detuvo a un joven de 19 años con combustible en su poder, en Guápulo, uno de los sectores afectados por los incendios. Un fiscal de Pichincha lleva la investigación penal y se prevé una audiencia en las próximas horas para evaluar su responsabilidad en los hechos. Según el COI, quien provoque un incendio forestal puede enfrentar una pena de hasta 3 años de cárcel. Y si es acusado de terrorismo, la sanción puede llegar a 22 años. El incendio forestal de este martes afectó al menos 10 viviendas en los sectores de Bellavista y también en el barrio Bolaños. Paul Romero está en el puesto de mando unificado instalado en el ingreso al túnel Guayasamín. Paul, ¿está controlado ya ese punto de la ciudad? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Aquí en el sector de Bellavista sí se controló ya el fuego en el puesto justo de control de mando unificado, desde donde los bomberos están planificando todas las acciones para distribuir al personal a los sitios más conflictivos. Desde este sitio, desde este punto, se coordina la distribución del personal de bomberos, agentes de tránsito, policías, militares, a los puntos críticos para apagar el fuego y evacuar a las personas en riesgo. A esta hora, en este sitio de Bellavista, el fuego está totalmente controlado y en la tarde las llamas llegaron muy cerca a estas instalaciones y por precaución y seguridad todo el personal debió salir. El apoyo de motobombas que ustedes observan en las imágenes de bomberos de otras ciudades como Riobamba, Ibarra, Cayambe,
Mejía, Santo Domingo de los Áchilas, Ambato, ha sido fundamental para controlar el incendio. Eso ha permitido, al menos en este sitio, sofocar el fuego ya de manera efectiva. También llegaron una decena de tanqueros con agua para sofocar el fuego. Ustedes observan en las imágenes la cantidad de tanqueros que han llegado a este sitio y van coordinando con los bomberos si es que requieren desde luego ya salir hacia el sector de la avenida Simón Bolívar, en donde continúa todavía varios focos de incendio para tratar de controlar. Aquí en el sector del peaje para el ingreso al túnel Osvaldo Guayasamín, la vía totalmente está cerrada, no se permite el paso de las personas, solamente de quienes pueden ingresar para entregar donaciones o por supuesto también para tratar de ayudar a las personas que continúan en riesgo. Las actividades se van a mantener en el transcurso de esta noche y madrugada para, si es necesario, desde luego, distribuir al personal que ha llegado desde otras provincias para ayudar a los bomberos de Quito. Inmuebles destruidos y animales calcinados son el resultado del incendio en el norte de Quito de este martes. 107 familias fueron evacuadas en 3 sectores de la capital. El barrio Bolaños, en el sector de Bellavista Norte de Quito, fue el más afectado por el incendio de este martes. El fuego consumió 7 viviendas, según el último informe de la Secretaría de Riesgos del municipio. Todas tienen daños estructurales, pero la más afectada fue esta casa, que se quemó totalmente. Las pertenencias de la familia Chávez, de 6 integrantes, quedaron en cenizas. El techo cayó en llamas al piso y el fuego consumió las camas, cocina, ropa, refrigeradora, lavadora y otros objetos. Esta familia perdió hasta los cuyes, que se calcinaron en unas jaulas cercanas a la casa. En otro sector de Bellavista se quemaron 3 viviendas. Aquí explotaron 2 tanques de gas. Una adulta mayor logró ser evacuada por los vecinos antes de la propagación del fuego. Un taller de carpintería con 36 años de funcionamiento también quedó en cenizas. Las pérdidas para sus dueños ascienden a $15,000. Otro negocio afectado fue esta cerrajería, que por el material inflamable se destruyó totalmente. Una cosa imposible, algo que uno nunca se imaginó vivir en estas. Solo Dios sabe cómo nos mantiene todavía en pie. De esta bicicleta, que estuvo colgada en una pared de bloque, se distingue su estructura metálica, llena de ceniza, sin llantas, frenos y otras piezas. Lo único que hicimos es salir corriendo y tratar de salvarnos nosotros, porque estábamos aquí 3 personas trabajando. La última vivienda construida en las laderas de Bellavista, en medio del bosque, está en paredes. El techo, las ventanas, las puertas y todos los enseres de sus dueños, 2 reconocidos arquitectos, se volvieron ceniza. Una parte de la mampostería de ladrillo está en el piso por la explosión de un tanque de gas. En Guápulo, una vivienda deshabitada quedó solo en paredes. Los bomberos lograron controlar el incendio al amanecer, pero en el transcurso de la mañana el fuego se reactivó en las vigas de madera, que seguían humeantes. Claro, nosotros cuando bajamos estaba quemando la casa de mi vecina, la que está acá al lado. Entonces, mi hermano tumbó la puerta y como pudimos apagamos el incendio porque no había nadie. Igual la casa donde sí se quemó, apagamos al principio el incendio, pero lastimosamente en la madrugada se quemó. Durante la noche y madrugada de este martes, las familias de 107 viviendas fueron evacuadas, 83 de Bolaños, 22 de Bellavista y 12 de Guápulo. Quito, capital conmocionada. La Secretaría del Ambiente de Quito alertó de la calidad del aire. Es insalubre en los sectores cercanos a los incendios. Las partículas contaminantes están en casi toda la ciudad. Adriana Bermeo tiene un informe. El aire de Quito no es saludable. Los incendios que empezaron en la mañana del martes asemellan la salud, porque la contaminación es elevada. El viento desplazó humo, cenizas y partículas dañinas para el sistema respiratorio desde Guápulo hasta la Villaflora en el sur, el centro histórico y Cotocollao en el norte. Durante la mañana de este miércoles cubrieron la ciudad de oriente a occidente y permanecerán en el ambiente hasta 2 días después de que se apaguen los incendios. Por eso, los expertos sugieren usar mascarilla. Son partículas que tienen un comportamiento de gas
son muy pequeñitas. Estas partículas pueden ingresar al todo el sistema respiratorio, a los alveolos pulmonares, porque son tan pequeñitas. Entonces producen irritación y producen inflamación, no solamente el sistema respiratorio, sino también el sistema cardíaco y varios otros sistemas del cuerpo humano. No obstante, la recomendación principal es no salir de casa, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. En la casa, mantener puertas y ventanas cerradas y limitar el uso del vehículo, porque el smog que producen los autos, al combinarse con las partículas contaminantes de los incendios, empeora la calidad del aire. 44 personas han necesitado atención médica como consecuencia de los incendios. 4 por quemaduras de primer y segundo grado que fueron ingresadas a los hospitales Vaca Ortiz y Carlos Andrade Marín. Están estables y fueron dadas de alta. 40 personas más fueron tratadas por síntomas de asfixia, pero no necesitaron hospitalización. Al menos 30 centros de acopio reciben donaciones para ayudar a los damnificados por los incendios en Quito y también para colaborar con los bomberos en su trabajo para poder controlar las llamas en distintos puntos de la ciudad. Diego Puente recorrió precisamente varios de estos lugares donde se recibe la colaboración de la ciudadanía. Como no pueden estar en primera línea para combatir los incendios, muchos ciudadanos y empresas han decidido ayudar a los bomberos y a los damnificados de otra forma. Están entregando en 30 puntos de acopio agua, alimentos, ropa, mascarillas y otros insumos. Entre familia nos pusimos de acuerdo para poder donar lo que cada uno pueda y hacer una compra en conjunto para poder apoyar en lo que se pueda. Entre los puntos principales están el ECU 911 de Lichimbía, la Universidad Católica, la Cámara de Comercio de Quito, la Fundación Reina de Quito, 12 locales de la Corporación Favorita, 6 centros comerciales, 3 locales de la Fundación Impacto, 2 instituciones municipales, el Patronato San José y el Centro de Protección de Derechos y 3 fundaciones. En general, voluntarios y autoridades recomiendan donar productos que por experiencia saben que son los más necesarios en este momento. Bueno, lo que necesitamos más que nada, como pueden ver, es aguas, bebidas energizantes, colirios, guantes, gafas de ser posible y también comida no perecible para justamente llevar a las familias que han sido afectadas y que se han quedado sin hogar. Uno de los centros de acopio está en la Cámara de Comercio de Quito, que esta vez descentralizó la recepción de las donaciones. Esto les permite distribuirlas de manera más eficaz. La Casa Barrial de Bellavista representa un modelo de apoyo a sus propios vecinos que están entre los más afectados por esta catástrofe. 30 personas se turnan para clasificar las donaciones. Nosotros ahorita nos ayudaron con quintales de arroz, estamos haciendo kits. Vamos a traer una cocina para poder cocinar aquí, para poder bajar. En la noche tenemos que entregar meriendas también en el barrio Bolaños. En la Fundación Ángeles de Cuatro Patas reciben heno, comida para animales, zanahorias y dinero. Los 14 caballos de quinoterapia no tienen comida porque los terrenos donde lo hacían fueron arrasados. También reciben comida para perros porque tienen 20 canes rescatados en las cercanías del Metropolitano. Los 30 puntos de recepción estarán operativos hasta este viernes. Ese día evaluarán si continúan recibiendo donaciones o cambian según las necesidades de los bomberos y damnificados. Y según el gobierno nacional y el municipio de Quito, los incendios forestales que afectaron a la capital este martes fueron provocados. La Fiscalía abrió ya una investigación de oficio para determinar las causas y también a los responsables. Incluso se pidió la colaboración de la ciudadanía y se darán recompensas a cambio de información. Luisa María Heredia con más detalles. 8 alertas de incendio en distintas partes de Quito prácticamente al mismo tiempo. La ministra del Ambiente, Inés Manzano, quien por disposición del presidente Daniel Noboa lidera el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, fue la primera en advertir que detrás hay algo más que la sequía y las altas temperaturas de la capital. Manzano aseguró que los incendios fueron provocados. Estamos hablando de que son lugares diferenciados y lo que sí nos dijo el cuerpo de bomberos, el comandante, es que este es un incendio provocado. Siguió el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quien incluso habló de evidencias, aunque no especificó cuáles. Aquí las evidencias apuntan a que son incendios provocados
por lo menos algunos de ellos. La teoría tomó aún más fuerza con la publicación que hizo en redes sociales Noboa para anunciar la suspensión de su agenda en Nueva York y su retorno al país. El presidente escribió: si se encuentra que esto ha sido causado intencionalmente, los implicados serán procesados por terrorismo. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, quien comanda las acciones del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, coincide con las autoridades de gobierno. Él también calificó a los incendios como actos criminales y terroristas y pidió la colaboración de la ciudadanía para encontrar a quienes están detrás. Si usted está cerca de donde inició un incendio, podemos tener información de cámaras de seguridad, retrocediéndolas en el tiempo, y espero que con esa acción ciudadana podemos encontrar a quienes están detrás de este ataque a la capital de la República. El municipio de Quito ha presentado 13 denuncias por flagelos anteriores que están en instrucción fiscal. Incluso 2 personas están detenidas por esas causas. Quito se encuentra bajo ataque. No es normal que tengamos cerca de 33 quemas durante una jornada, que se generen puntos de activación de manera concurrente. Por lo ocurrido este martes, Fiscalía abrió otra investigación de oficio para determinar las causas y a los posibles responsables. Si saben la persona que pudo causar estos incendios, que nos informen. Pueden llamar al 131. Habría recompensa por dar información que nos lleve al esclarecimiento de los autores y cómplices. Fuentes de la fuerza pública informaron a Televistazo que por ahora se manejan 2 hipótesis sobre la motivación de los ataques que inteligencia ha pedido mantener en reserva. El gobierno autorizó la importación inmediata de 95.000 toneladas de maíz. A finales de noviembre se va a evaluar si se permite una segunda importación del cupo correspondiente a 2025. El Consejo Consultivo del Maíz determinó que el déficit de este producto es de 145.000 toneladas, como lo informa Adriana Bermejo. Ecuador adelanta la importación de maíz. El Ministerio de Agricultura autorizó que se compren 95.000 toneladas de maíz a productores de otros países como Argentina y Brasil. La decisión se tomó la noche del martes tras una reunión de casi 3 horas con el Consejo Consultivo del Maíz, que está conformado por el gobierno y 7 representantes de productores e industriales, agricultores, ganaderos y avicultores, quienes determinaron que el déficit de maíz en el país es de 145.000 toneladas. Hemos establecido un primer cupo, ¿no?, de lo que nos corresponde importar al 2025 por 95.000 toneladas métricas, ¿no?, y luego un segundo cupo que va a estar supeditado al cumplimiento del pago. Ese acuerdo de pago se refiere a que el valor mínimo que se debe cancelar por el quintal de maíz es de $16.50. Actualmente cuesta hasta $22.50. La importación llegará al país entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre. El precio por quintal será de $14.70. Mientras tanto, los productores de maíz aseguran el abastecimiento y los industriales se comprometieron a comprar toda la producción nacional. Estamos esperando la cosecha de verano. A base, ese es el stock que va a haber, que va a tener los señores industriales y fabricantes balanceados. Esa cosecha ayuda, pero va a durar hasta diciembre. Este año hay menos maíz en el Ecuador por 2 factores: la sequía y la diversificación de cultivos. Los agricultores de Los Ríos cambiaron 20.000 hectáreas de siembra por otros productos, palma africana y cacao, que representan 100.000 toneladas menos de maíz. Y la sequía ha puesto en jaque al sector ganadero de la sierra, afectando severamente a Bolívar, Cotopaxi y también a Azuay. La falta de agua ha reducido la producción de leche y queso, mientras los pastizales secos apenas brindan sustento a las reses. Odette Camacho informa sobre este panorama. El agua se ha vuelto un espejismo para los ganaderos de la sierra. Los ríos, que antes alimentaban sus tierras, ahora son apenas hilos de agua que no logran saciar la sed del campo. La sequía ha dejado su huella profunda en las provincias como Bolívar, Cotopaxi y Azuay. Los pastizales secos ofrecen poco alimento a las vacas, que buscan algún rastro en los suelos agrietados. En Bolívar hay 150.000 cabezas de ganado, y el 40%, unas 60.000, enfrentan los efectos del clima extremo, hambre y sed. Unos 2.000 ganaderos intentan paliar la crisis con soluciones alternativas como la sobrealimentación. Compran rechazo de banano o cortan hierbas para mezclar con caña de azúcar. En el recinto Galápagos, Cantón Echeandía, Javier Barragán necesita conseguir 25 sacos de estas hierbas para alimentar a sus 50 reses.
Normalmente yo producía un promedio de unos 100 litros diarios. Ahorita estoy alrededor de unos 60, 70 litros diarios. O sea, 40 litros significa más o menos como unos $16 diarios. En Bolívar, cada vaca producía un promedio de 13 litros de leche al día. Sin embargo, la falta de alimento ha reducido esa cifra a apenas 8 litros. La elaboración de productos derivados como la carne y el queso artesanal o semimaduro ha caído hasta un 50%. Algunos ganaderos se ven forzados a vender sus reses para evitar que sigan perdiendo peso y con ello su valor comercial. Ya esta vaquita, mire cómo está, y sale unos 300, 350, pero si estuviera mejor el campo, estuviera lloviendo, ya se vendría unos 400, 500. En Cotopaxi, la ganadería es un pilar esencial para la economía de Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquicilí. En la provincia, 29.000 ganaderos producían hasta julio 750.000 litros de leche diarios, pero ahora apenas alcanzan la mitad. La elaboración de quesos también ha disminuido, pasando de 50.000 a 30.000 unidades por día. Al menos 850 hectáreas de pastizales se han secado. La falta de alimento ya ha causado la muerte de 5 cabezas de ganado. Las bajas temperaturas entre 3 y 5 grados representan otro desafío para la principal zona ganadera de Azuay, la parroquia Tarqui, al sur de Cuenca. Gran parte de sus 150.000 hectáreas de pastizales se han congelado y secado. Los 1.200 ganaderos que antes producían unos 250.000 litros de leche diarios ahora enfrentan una reducción del 40%. Las vacas han perdido entre 100 y 150 libras debido a la falta de alimento. Según el Ministerio de Agricultura, en el país hay 16.642 cabezas de ganado afectadas por la sequía y la producción de leche cayó a la mitad. El sur del Líbano está bajo nuevos ataques de Israel. Las fuerzas de defensa lanzaron otros bombardeos después de denunciar que la guerrilla de Hezbollah disparó un misil con dirección a Tel Aviv. Mientras tanto, la República Islámica de Irán, auspiciante de Hezbollah y enemiga de Israel, aseguró que estos ataques no deben quedar sin respuesta. Las sirenas sonaron al amanecer en Tel Aviv, alertaban sobre el disparo de un misil desde el sur del Líbano y segundos después un cohete del sistema de defensa lo interceptó y destruyó en el aire. El movimiento islamista libanés afirmó que el objetivo del misil era la sede de Mossad, la agencia de inteligencia exterior de Israel. La respuesta no tardó y la ciudad de Nabatiyeh recibió bombardeos de gran alcance. Una vez más, Israel asegura que van contra estructuras y oficiales del grupo Hezbollah. Han atacado 1.600 objetivos en Líbano en las últimas 24 horas y aseguran que las explosiones secundarias que se han producido son porque Hezbollah esconde armamento y municiones en casas de civiles. El vocero del gobierno israelí dijo esta mañana que Líbano y la organización terrorista que opera bajo la dirección de Irán son responsables del aumento de la inseguridad y que están en violación del derecho internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La República Islámica de Irán, por su parte, cierra filas en defensa de Líbano y de Hezbollah, ante una multitud que gritaba muerte a Estados Unidos, principal aliado de Israel. El ayatollah Ali Khamenei, líder supremo iraní, decía que los ataques no alcanzan para poner a Hezbollah de rodillas, que al final ellos tendrán la victoria. Y en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, arremetió contra Israel por los ataques en Líbano y contra los palestinos en la Franja de Gaza. El terrorismo de Estado israelí, naturalmente ciego, no puede quedar sin respuesta, dijo. La responsabilidad de todas las consecuencias recaerá en aquellos gobiernos que han frustrado los esfuerzos globales para poner fin a la catástrofe y tienen la audacia de llamarse a sí mismos defensores de los derechos humanos. Los ataques de hoy han dejado 50 muertos, elevando el total de víctimas fatales en Líbano a más de 600 en 3 días de ofensiva de Israel. La barcaza turca que entró en operaciones hace 9 días ha reducido su producción de electricidad desde el lunes. Este miércoles ya solo generó el 12% de sus 100 megavatios de capacidad. Mientras tanto, los apagones de hasta 14 horas continúan en el país.
El ya complicado escenario de generación eléctrica del país sufre otro revés. Precisamente en esta semana de racionamientos, la barcaza turca recién contratada por el gobierno ha reducido su producción. El lunes pasó de entregar 100 megavatios a 87.5. El martes bajó, empezó el día con 52.5 megavatios y descendió hasta 17.5. Y este miércoles solo generó 12 megavatios. Así lo reflejan los reportes del operador de energía SENACE. Hasta el cierre de este reporte, ni el Ministerio de Energía, ni SENACE, ni la Corporación de Electricidad SELEC han respondido a los pedidos de información hechos por Televistazo, mientras Carpowership, empresa dueña de la embarcación, aseguró en líneas generales a este noticiero que han tenido que parar por mantenimientos, pero que no hay problemas en máquinas, que son nuevas y que se trata de algo normal. Sin embargo, estos mantenimientos ocurren apenas 9 días después del comienzo de sus operaciones. Hay más dudas. En un recorrido que hizo Televistazo el pasado 18 de septiembre, se constató que el buque María del Carmen 6 estaba abasteciendo de 4.000 toneladas métricas de Fuel Oil 6 a la barcaza, combustible que se usa para generar la electricidad. Esa dotación servía para 7 días. Y ese lapso ya se cumplió este miércoles. Sin embargo, no ha llegado ningún buque a reabastecer de combustible y sin eso, la barcaza no puede operar. Televistazo confirmó que Petroecuador ya despachó el nuevo cargamento de fuel oil, pero no ha arribado al muelle del antiguo Ecuaglán en el sur de Guayaquil, donde está anclada la barcaza. La emergencia por los incendios en Quito causó que las autoridades modifiquen actividades públicas, como por ejemplo suspender las clases presenciales, eventos masivos y otros servicios. Diego Cuenca explica estos cambios. En Quito, algunas actividades públicas se modificaron por la emergencia de incendios forestales. El Ministerio de Educación postergó el juramento de la bandera, programado para ese jueves. El evento cívico se realizará cuando las condiciones lo permitan. Este jueves y viernes, los estudiantes de escuelas, colegios, universidades e institutos de la capital no asistirán a clases de manera presencial. Continuarán sus estudios desde sus casas. El Ministerio de Gobierno también suspendió los eventos públicos masivos previstos para ese miércoles. Uno de los más populares es el partido entre Liga de Quito versus el Nacional, por los cuartos de final de la Copa Ecuador. La Dirección General de Aviación Civil restringió el ingreso de aviones comerciales y de carga cerca a la zona de los incendios, con la intención de dejar libre ese espacio aéreo para los helicópteros que combaten el fuego. Además, prohibió el vuelo de drones y parapentes sobre el sector del Cerro Auqui, donde ocurre la emergencia. Las vías habilitadas para llegar o salir del aeropuerto Mariscal Sucre son la Panamericana Norte, Collas y la E35. Además, el Ministerio de Trabajo informó que este jueves 26 y viernes 27 de septiembre se mantiene la modalidad de teletrabajo para el sector público en el país. En Guayaquil, un funcionario del registro civil aceptó casar a un hombre con muerte cerebral. Según el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Líes, donde ocurrió este hecho, ingresaron a la unidad de cuidados intensivos con engaños para celebrar la ceremonia. Es tan sorprendente que hasta se puede pensar que no es cierto, que esas cosas no pueden pasar. Es cierto. Se casó un paciente, bueno, no se casó, lo casaron sería el término, un paciente con muerte cerebral. El paciente era un hombre de 20 años que ingresó al Teodoro Maldonado Carbo con impacto de bala en la cabeza. Los médicos lo ingresaron a UCI y diagnosticaron muerte cerebral. Pocas palabras, como diría coloquialmente, es un vegetal. Cuando a alguien le diagnostican muerte cerebral significa que está muerto, conectado a máquinas, respirando, pero muerto. Y que un muerto pueda decir, ¿sí quiero? No tenía la potestad del habla. Entonces, ¿cómo se casó? Ocurre que en UCI hay un horario para que los familiares ingresen y vean a su paciente. Son pacientes graves, así que muchas veces también ingresa un sacerdote o un pastor. Los familiares solicitan que entre el obispo a darle los santos óleos al paciente. Y allí llevan a cabo el hecho de que el obispo no era obispo. No era obispo. Había sido un delegado del registro civil y consuman lo que sería el matrimonio civil del paciente que tenía diagnóstico de muerte encefálica. ¿Cómo los médicos no se dieron cuenta en ese momento? Porque la hora de visita, es el momento de privacidad de la familia con los pacientes. ¿Y cómo se dieron cuenta después?
porque como el hombre estaba clínicamente muerto y en su cédula constaba que era donante, iban a disponer de sus órganos para trasplantarlos a otros pacientes. Nos encontramos con el hecho de que ya no querían donar porque el paciente se había casado el día anterior. El hospital procedió igual con la extracción de los órganos y dio aviso al registro civil en donde no se habían dado cuenta de nada. Esto ocurrió a finales de agosto y hasta ahora los funcionarios del registro no han explicado qué pasó, qué controles fallaron, cómo uno de los suyos casó a un hombre muerto. Lo que hicieron fue presentar una denuncia en la fiscalía y dicen que mientras duren las investigaciones, guardarán silencio. La tormenta Helene se fortalece como huracán de categoría 1 y va a Estados Unidos después de su paso por la península de Yucatán en México. El fenómeno provocará marejadas ciclónicas e inundaciones y tiene en alerta casi todo el estado de Florida. El balneario de Cancún en México y otros puntos de la península de Yucatán soportaron el paso de la tormenta Helene desde esta madrugada. Rápidamente se convirtió en huracán con ráfagas de viento de hasta 128 kilómetros por hora y provocó inundaciones en la zona hotelera. Los efectos se sintieron también en el oeste de la isla de Cuba. Su intensidad es ahora mayor y avanza en paralelo a la costa de Florida. Tocará tierra previsiblemente en Tallahassee como un huracán de categoría 4. En ese estado y en otros con playas en el Golfo de México hay avisos de lluvia y viento y alerta de marejadas ciclónicas. Advertencias para unos 50 millones de habitantes en el sur del país. En el área de Tampa hay centenares de personas que han empezado a evacuar como precaución. Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dicho que hoy es el último día para prepararse, que toda la gente debe tener listos sus planes de contingencia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que Rusia buscará atacar plantas nucleares para desconectarlas de la red de energía con un enorme riesgo de desastre atómico. Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, destacó la urgencia de dar seguridad a las centrales y se alista para presentar al gobierno de Estados Unidos el llamado Plan de la Victoria para vencer a las tropas de Vladimir Putin. Ucrania sigue bajo fuego. La ciudad de Kharkov, en el noreste, recibió un ataque con misiles que destruyó parte de un edificio residencial y dejó al menos 3 muertos y 28 heridos. Autoridades locales reportaron que había gente bajo los escombros. Mientras que en el campo de batalla en la región de Donetsk, las tropas de Kiev intentan defender la ciudad de Vuhledar, que está a punto de caer bajo control de Rusia. Pero las preocupaciones del presidente ucraniano están también en la seguridad nuclear. La planta de Zaporilla, por ejemplo. Y ante Naciones Unidas recordó cómo en marzo de 2022 tanques rusos dispararon hacia los edificios de la central. Fue uno de los momentos más horribles de la guerra, dijo Zelensky. Un riesgo que todavía está vigente. Recientemente recibí otro informe alarmante de nuestra inteligencia. Ahora Putin parece estar planeando ataques contra nuestras centrales nucleares para desconectarlas de la red eléctrica. ¿Pero qué amenaza realmente esto? Cualquier ataque con misiles o drones podría provocar un desastre nuclear. Y un día así nunca debe llegar, manifestó. Y que por eso, en la fórmula de paz que ha presentado, el primer punto es sobre la seguridad nuclear. Zelensky se alista para entregarle al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el detalle de su llamado Plan de la Victoria, un documento para reforzar las posiciones ucranianas, tanto en lo militar como en lo diplomático, y buscar además que Ucrania sea incorporada formalmente a la Alianza Militar Atlántica OTAN. Zelensky ha cuestionado también los que dijo son intentos de China y de Brasil por presentar un plan de paz alternativo y congregar apoyos en Europa y en África. En una gestión que según Zelensky solo servirá para darle más tiempo y espacio político a Vladimir Putin para continuar la guerra contra Ucrania. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra Visa por monopolizar ilegalmente el mercado de tarjetas de débito. Durante más de una década, según el organismo, Visa ha abusado de su posición dominante para obligar a las empresas a usar su red en lugar de la de sus competidores, lo mismo de impedir la entrada de nuevas alternativas en el mercado. Esta conducta afecta a los comerciantes, pues los bancos trasladan esos costos a los usuarios, ya sea aumentando los precios o reduciendo la calidad o el servicio.
El debate de los candidatos a vicepresidente de Estados Unidos será el 1 de octubre en Nueva York. El demócrata Tim Walz de Minnesota y el republicano J.D. Vance serán los protagonistas del encuentro, que será organizado y transmitido por la cadena CBS. El evento es crucial para consolidar el apoyo de los votantes, particularmente los indecisos. Se espera que el debate tenga una amplia audiencia, como en el enfrentamiento entre Harris y Trump el pasado 10 de septiembre, que tuvo 67 millones de espectadores. We have North Carolina that those weren't his statements, and I'm going to let him make that case. Well, it's not going to happen. Ahora vamos a conocer cuáles son las alertas meteorológicas para este jueves. En la región Sierra habrá una temperatura máxima de 24 grados centígrados con una mínima de 18 grados y un índice de radiación entre 8 y 11, lo que significa muy alto, mientras que en la costa se prevé una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 23 grados según información del Instituto de Meteorología. Además se pronostica una radiación ultravioleta entre 5 y 8 considerada alta. Hay que evitar la exposición prolongada al sol entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde, y en Quito, debido a los incendios forestales, existe presencia de humo y residuos de combustión en algunos sectores, por lo que se recomienda tomar precauciones, principalmente el uso de mascarilla. Quito, capital conmocionada. Y vamos ahora hasta la vía interoceánica en el nororiente de la capital, justamente a pocos metros del túnel Guayasamín, otro de los puntos donde todavía hay focos calientes, y ahí se encuentra también un puesto de mando donde están los miembros del Cuerpo de Bomberos y otras unidades y organismos de rescate. Paul, ¿cuáles son las novedades en estos momentos en ese punto? ¿Qué está pasando ahí? Lo importante, Juan Carlos, que en este punto se ha controlado totalmente el fuego en el sector de Bellavista y los bomberos están llegando hasta el sitio de mando y control en este lugar, que es muy cerca del túnel Osvaldo Guayasamín, que es el... Están llegando quienes han participado para sofocar. Todavía permanece... Tenemos un problema con la conexión en ese punto, donde reiteramos la información que Paul Romero ha mencionado acerca del puesto de mando que se ha instalado, porque es una zona estratégica muy cerca del sector de Bellavista y también del barrio Bolaños, ambos severamente afectados por el incendio de ayer. Y Quito vivió justamente una noche de desesperación ante el avance de estos siniestros en diferentes sectores del norte de la ciudad. Bomberos, policías y militares, con el respaldo de la comunidad, evitaron que pueda generar más afectaciones. Patricio Díaz tiene un resumen de la dura jornada que enfrentó la capital este martes. Quito enfrentó un ataque inusitado del fuego este martes. La primera alerta fue a las 9:50 de la mañana en San Isidro del Inca, en el norte de la ciudad. Mientras los bomberos luchaban contra ese flagelo, cerca de la 1 de la tarde recibían alerta de otros sectores. Guápulo, el Parque Metropolitano, el Auqui. Para las 3, la ciudad tenía ya 7 incendios simultáneos, pues se sumaron el Sincholagua en el Valle de los Chillos, el Ichimbía y otro Nono. Además de 20 conatos por quema de desechos y que no llegaron a las 2 hectáreas. El humo cubrió el norte de la capital. Pero conforme pasaban las horas, las cosas se complicaban. La avenida Simón Bolívar se cerró, cortando una de las principales conexiones entre el norte y sur de la ciudad. Las llamas llegaban hasta la vía y subían hacia el Parque Metropolitano. Más adelante, en Guápulo, el fuego crecía rápidamente, obligando a cerrar el túnel Guayasamín, y afectó al barrio Bolaños con el que colinda. 40 familias que ahí habitaban luchaban para evitar que el fuego llegue hasta sus viviendas. Una labor difícil porque se acercaba cada vez más. Las llamas incluso se veían sobre la vía. Luego se escuchó la explosión de tanques de gas.
Pero el incendio no detuvo su camino y fue hacia la parte alta. Llegó hasta el sector de Bellavista, donde viviendas y edificios tuvieron que ser evacuados. Los que se quedaron luchaban para impedir que las llamas sigan creciendo y afecten sus casas. Con cadenas humanas lanzaban agua desde las terrazas. El fuego no se detenía. 2 casas fueron afectadas y también una familia perdió su espacio de trabajo. El fuego recorrió la ladera y saltó hasta la zona de la González Suárez sobre el túnel Guayasamín. Ahí recorrió la quebrada y fue subiendo hasta el filo de la calle. La fuerza del viento afectó todavía más y las llamas generaron la desesperación de los moradores. Organizados enfrentaron el fuego y el humo que cubría todo. Adultos mayores y niños fueron evacuados. Nadie. Bomberos, policías, militares y la comunidad lucharon juntos sin descanso hasta pasadas las 9 de la noche, en todos los barrios, y consiguieron así controlar las llamas. Sin embargo, otras alertas llegaron a esa hora. En el Trébol, una nueva emergencia por fuego y luego otra cerca de las 11 de la noche en la feria. Los bomberos se mantuvieron hasta la madrugada tratando de enfriar los lugares aún humeantes y monitorear las zonas para que no se reinicien los incendios. Ahora retomamos el contacto con Paul Romero, que se encuentra en los exteriores del túnel Guayasamín, un punto que está cerrado al tránsito vehicular, precisamente entre los barrios Bellavista y Bolaños, afectados por los incendios de ayer. Paul, adelante, te escuchamos. Juan Carlos, retomamos la señal. Nosotros nos encontramos a menos de 1 kilómetro del barrio Bolaños, que es el más afectado en los incendios en la capital de la República, y les decíamos que en este sitio se están concentrando todos los bomberos que han llegado no solamente de las ciudades cercanas a Quito, por ejemplo, del Cuerpo de Bomberos de Riobamba, de Cayambe, de otros sitios. Se están también motobombas que poco a poco están llegando hasta este sitio para concentrarse y desde este lugar distribuir al personal para enfriar los sitios, los lugares en donde aún permanece el fuego. Pero les decíamos que en este sitio, aquí en el sector de Bellavista, muy cerca del ingreso al túnel Osvaldo Guayasamín, ya el fuego ha sido totalmente controlado. Por eso ven a los bomberos que están descansando. Ellos van a permanecer en este lugar y se activan en el momento que la gente da la alerta de que se reactivó el fuego en los distintos sitios en donde aún permanecen. Nosotros observábamos que hace pocos minutos se reactivó un poco el fuego muy cerca del barrio Bolaños y los bomberos ya se trasladaron hasta este lugar para controlarlos. Este es el informe, Juan Carlos. Gracias, Paul, por la información proporcionada desde la avenida Interoceánica en el nororiente de la capital. Y esta tarde sesionó en Quito el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia con el presidente Daniel Noboa y también el alcalde Pavel Muñoz. Una de las resoluciones tomadas fue impulsar un plan de reforestación de las 146 hectáreas consumidas por el fuego. Además, coordinar con municipios y otras instituciones la dotación de agua para atender la emergencia. La presidenta del COE Nacional, Inés Manzano, anunció otras decisiones. Mantener la no presencialidad por las siguientes 48 horas en todos los establecimientos educativos del Distrito Metropolitano de Quito, fiscal, fiscomisional, municipal y particular, debido a los incendios forestales y la mala calidad del aire, y evaluar los establecimientos en otros cantones que estén en alerta roja para ampliar esta disposición. Disponer al personal de Policía Nacional se pongan a disposición de los cuerpos de bomberos para brindar el apoyo en el combate de incendios forestales. Activar mecanismos de inteligencia policial que permita imponer las sanciones a los responsables de los incendios forestales. 4 camiones del Cuerpo de Bomberos intentan enfriar los focos calientes en el cerro El Auqui. Valeria Navarro cubre las labores de los uniformados. Valeria, ¿en qué punto exactamente te encuentras?
Juan Carlos y amigos televidentes, nos hemos trasladado hasta San Francisco de Miravalle Alto para mostrarles en imágenes cómo se observa desde acá arriba, desde la parte superior del Cerro El Auqui, las llamas que continúan prendidas en el bosque. Ustedes pueden ver en pantalla que aún están unos puntos calientes, fuego que se ha avivado con el viento. Sin embargo, esto se va controlando con el trabajo de los bomberos. Aquí están algunos equipos, algunas motobombas también para arrojar agua, al sector para controlar el incendio en su totalidad. Habíamos dicho en un inicio que eran 35 los bomberos que están, pero hemos llegado hasta este sector, que es la parte superior del cerro, y nos dicen que están 75, que también se han sumado bomberos de Riobamba y también bomberos de Santo Domingo, que han llegado hasta este lugar para sofocar el incendio que aún sigue activo en el Cerro El Auqui, que es aquí uno de los puntos que permanece activo de toda la capital, y los bomberos permanecerán toda la noche y madrugada en las labores para controlar el incendio. De ser necesario, se reactivarán incluso en la mañana para continuar con sus labores. Es lo que nos han informado hasta el momento desde acá, y volvemos con ustedes de estudios que tienen más información. Muy buenas noches. Y la organización barrial y la solidaridad fueron determinantes para aplacar los incendios en Quito. La gente consiguió baldes, mangueras, formó cadenas humanas y se puso en riesgo incluso para evitar que el fuego pueda llegar hasta sus viviendas. Tenemos un informe de todo lo ocurrido y la solidaridad con Jacqueline Rodas. La solidaridad se sintió en el barrio Bellavista, en el norte de Quito. Hombres y mujeres sacaban como podían agua en baldes para evitar que el fuego llegue a las casas más cercanas al incendio. ¡Agua, agua! En medio de la desesperación, formaban cadenas humanas y un vecino prestó una escalera para botar agua desde la terraza. Mientras estos jóvenes subidos en el techo hacían su mejor esfuerzo. Todos los vecinos estaban aquí, ustedes pueden ver, en este lado, en la parte de arriba, igual de la caballeriza, estaban otro grupo más de vecinos. Ahora sí, todo el barrio se ha unido como siempre, así sea para ayudar a botar un balde de agua, lo que sea. A 2 calles, en un conjunto residencial, consiguieron mangueras y extintores y cargaron tanques en la espalda para acercar el agua a la zona caliente. Enfriaron estas bombonas de gas y evitaron una tragedia mayor. En la González Suárez, habitantes y gente que estaba cerca acudieron para ayudar. Se organizaron para intentar parar el fuego que se acercaba a los edificios. Su trabajo fue efectivo en medio de una emergencia que sobrepasó a los cuerpos de socorro. Ellos se comunicaron en el chat barrial y habilitaron las cisternas. Pusieron su vida en riesgo, pero en ese momento solo pensaron en aportar en medio de la crisis. Nos organizamos un poco entre vecinos para ver cómo podemos colaborar. La gente empezó a traer baldes, uno a ratos no piensa si uno está en riesgo o no, sino que sale a colaborar, esa es la idea. En otros barrios afectados la situación fue similar. Los vecinos organizados lucharon contra los incendios. Sin su solidaridad, la devastación hubiera sido mayor. Desde el aire se pudo también evidenciar la magnitud del desastre que van dejando los incendios en Quito, y la emergencia aún no termina debido a la presencia de varios puntos de calor que amenazan con reactivar las llamas. Hernán Higuera, con un sobrevuelo, muestra cómo lució hoy la capital. Desolador. Con ese panorama y lleno de humo amaneció Quito 24 horas después de iniciados los incendios. La capital huele a quemado. Una extensa nube de humo emana en el Cerro Auqui, en Guápulo, en el Parque Metropolitano, la González Suárez y Bellavista. En el Cerro Auqui se ven 7 focos de calor que van ganando metros con los vientos y el calor. Los bomberos trabajan en tierra y desde el aire, 4 helicópteros que desafían al humo y al espacio irregular para ejecutar descargas y lograr el enfriamiento del terreno. Como se ve, el cerro aún tiene zona boscosa que no ha sido alcanzada por el fuego y es lo que se está cuidando. Al pie del Cerro Auqui está Guápulo. Un cálculo preliminar dice que unas 120 hectáreas se habrían quemado ayer. El
fuego arrasó con todo y estuvo muy cerca de entrar a zonas residenciales y hasta la patrimonial iglesia de Guápulo. Hacia el suroriente está el sitio conocido como las cloacas de Guápulo, donde se activaron 2 puntos de calor que se combaten desde tierra porque esta mañana se prendieron nuevamente. Hacia arriba de Guápulo, el Parque Metropolitano de Quito. Una parte quedó reducida a cenizas y aún está humeante. Preocupa porque también tiene una gran extensión de bosque por delante. Los barrios Bellavista y Bolaños, que han respirado humo durante 24 horas, recién hoy pudieron ver la magnitud del desastre que les dejó el incendio, que llegó a quemar viviendas. Se ve ahí que la emergencia aún no ha terminado. La zona de la González Suárez no luce diferente. Allí también se hacen descargas aéreas. Es otra de las zonas habitadas que padecieron horas de pánico y que con el día pudieron observar la magnitud del desastre que les rodeó. Los destrozos ambientales y materiales son incuantificables aún. Lo que se aprecia por ahora son cenizas y para unas 100 familias destrozos materiales. Tragedia. Y en este contexto, los quiteños tratan de mantener la normalidad de sus actividades y mientras pasan las horas, más ciudadanos se toman las calles para recuperar el ritmo de la ciudad. Una parte de la capital se caotizó por el tráfico y otra redujo su ritmo normal. Informa Francisco Garcés. Este miércoles, tras la primera jornada de lucha contra el fuego, Quito se dividió en 2. La parte más cercana a los incendios vivió un caos de tránsito. El resto pareció vivir un día feriado. Pero un sentimiento une a las 2 partes, la indignación de saber que los incendios que afectan a la ciudad fueron provocados. 10 tramos viales, algunos en avenidas principales del nororiente, permanecen cerrados desde el martes. Esa es la causa de la congestión que se forma a casi 1 kilómetro a la redonda del intercambiador que lleva al túnel Guayasamín y une los valles de Cumbayá y Tumbaco. Las autoridades pidieron a los conductores no circular por ese sector, pero eso no evitó los trancones. En el norte y centro, Quito tuvo otro ritmo. Avenidas principales lucieron con muy poco tráfico, al menos durante la mañana. En eso incidió la suspensión de clases en escuelas, colegios y universidades. Las entidades públicas sí trabajaron de forma virtual, pero esa disposición se cumplió a medias. Mientras unas dependencias lucían vacías, en otras, como el registro civil, fue un día más concurrido de lo normal. Se atendieron hasta citas que habían quedado pendientes desde el lunes. Con el paso de las horas, el ritmo de la ciudad fue aumentando, pero el sentimiento de indignación y la tristeza por ver cómo el fuego consume los bosques orientales de la capital se mantuvo. Quito, tan hermoso que ha sido siempre. Y que ahora caiga en eso, no es justo. Yo creo que debe haber alguna justicia también para los que queman. Muchos regresaron a las calles y el comercio se reactivó parcialmente porque la normalidad solo volverá desde el lunes cuando se retomen las actividades presenciales en entidades educativas y en el sector público. Y mientras esto ocurre en Quito, los incendios forestales continúan arrasando con vegetación en Loja, Cuenca y Latacunga. En esta última hay 110 hectáreas de bosque de pino envueltas por las llamas. Patricio Viera con las imágenes de la magnitud de estos siniestros. El incendio comenzó la tarde del martes en los páramos del Cerro Panzache, 80 kilómetros al oriente de Latacunga, en Cotopaxi. En pocas horas, las llamas se propagaron por la vegetación seca de la zona, con alturas de hasta 10 metros, alcanzando un bosque de pinos y pajonales, creando enormes columnas de humo que cubren las montañas. Bajo un sol abrasador, 40 bomberos trabajan desde las 6 de la mañana de este miércoles con matafuegos y una autobomba luchando por contenerlo. Hasta ahora, el incendio ha consumido 110 hectáreas de vegetación y continúa expandiéndose a un ritmo alarmante, impulsado por vientos de 50 kilómetros por hora. Luego de 3 días de arduo trabajo, 35 bomberos junto a 200 comuneros lograron liquidar el incendio forestal en Los Cerros, Yanzaga y Cucharillas, en Vilcabamba, Loja.
2 brigadistas resultaron heridos con quemaduras de primer grado en el abdomen y las manos. Según el Cuerpo de Bomberos, el fuego arrasó con 2.000 hectáreas de vegetación. Las llamas también dañaron la tubería que abastece de agua potable a 7 sectores aledaños, dejando a 500 familias sin el servicio. En el sur de Cuenca, un incendio forestal causó alarma en la parroquia San Joaquín. Cuando el fuego llegó a pocos metros de la zona residencial, la Guardia Ciudadana logró controlarlo a tiempo. Mientras tanto, en el sector Los Cerezos, al noroccidente de la ciudad, cámaras de seguridad captaron a una mujer iniciando un incendio en un terreno baldío. El video muestra cómo desciende de un vehículo, busca objetos en su interior y los lleva hasta el lugar. Luego, se le ve acercarse a una de las esquinas del terreno con objetos en las manos y en ese momento prende fuego. El municipio identificó la placa del vehículo en el que viajaba la mujer, logrando ubicarla. Esta mañana, el caso fue denunciado ante la Fiscalía. Guayaquil soportó 8 incendios forestales de manera simultánea ayer en diferentes sectores de la urbe. Los bomberos controlaron las emergencias durante la noche y señalaron que en algunos casos el fuego se origina por quema de basura y otras actividades con fines agrícolas, como le explica Diego Cuenca. 100 bomberos se desplegaron el martes hacia el norte y sur de Guayaquil para apagar incendios forestales que en total consumieron 60 hectáreas de vegetación. El día de ayer registramos un promedio de 8 incendios forestales. Las emergencias de mayor magnitud ocurrieron en el kilómetro 32, 36 y 38 en la vía Guayaquil-Salinas, también conocida como vía a la costa. Esa zona tiene bosques secos y en medio de ellos 2 hectáreas de plantaciones de mango que fueron afectadas. Y a la vez se perdieron parte del hábitat de diferentes especies de aves que huyeron del fuego y el intenso humo. Según la empresa pública de seguridad del municipio, en las zonas donde ocurrieron los siniestros no hay cámaras para determinar si fueron provocados. Pero el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil ha detectado que gran parte de los incendios ocurren porque ciudadanos queman basura o tierras agrícolas con la intención de preparar el suelo para nuevos cultivos. Otro de los incendios forestales reportados la tarde de ayer ocurrió junto a la urbanización Beata Mercedes Molina, en el kilómetro 16,5 de la vía Adaule. Llegaron 7 unidades de combate para humedecer las áreas cercanas a las viviendas y prevenir la propagación de las llamas. Los uniformados atendieron las emergencias usando drones para identificar los puntos calientes y decidir a dónde mover a los bomberos, quienes laboraron por más de 6 horas hasta que finalmente controlaron el fuego a las 7 de la noche. Tras una ola de críticas y denuncias en la Fiscalía y en la Judicatura, el juez de Montecristi, Fernando Pico, dio marcha atrás y revocó la suspensión del concurso de fiscal general. Dejó sin efecto la audiencia que iba a darse en octubre próximo. Informa Jacqueline Rodas. El concurso para elegir al próximo fiscal general continuará. La tarde de este miércoles, el juez de Montecristi, Fernando Pico, dio marcha atrás. Decidió revocar la medida cautelar de suspensión emitida el pasado viernes. Archivó la acción de protección y dejó sin efecto la convocatoria a audiencia que fijó para el próximo 29 de octubre, cuando debía tomar una resolución definitiva sobre el concurso. El juez retrocedió tras recibir críticas y denuncias del Consejo de Participación ante la Fiscalía y la Judicatura. Fernando Pico, además, fue mencionado en el caso Plaga por su ex colega Joffre Rivera, quien lo acusó de recibir dinero por acciones constitucionales. Ecoavisa informó este hecho en su noticiero y pidió la versión del juez Pico. Él respondió esta mañana, horas antes de recular. En un extenso correo electrónico dice que no puede pronunciarse sobre la medida que suspendió el concurso de fiscal general y rechaza todas las imputaciones hechas por el ex juez de Chone, Joffre Rivera. Fernando Pico dice que él miente para obtener beneficios legales, que demostrará la falsedad de su testimonio y se reserva el derecho de demandarlo por calumnia. El Consejo de Participación celebró que el juez de Montecristi haya reculado y anunció que el concurso seguirá con los cambios en el reglamento. 2 obras de teatro se estrenarán en Quito. Una de ellas será completamente gratuita. Y en San Borondón, 20 músicos alistan un concierto en homenaje a 2 grandes artistas franceses. Estefanía Arias con la agenda cultural. El tiempo no tiene
Con una poética profunda y mucho humor, esta obra interroga sobre si podemos elegir y decidir sobre nuestro propio tiempo. Teatro Puentes Invisibles presenta Solicitud de vuelo en el auditorio del Centro Cultural Puse en Quito, dirigido por Víctor Stiebelman. La función gratuita será este jueves 26 a las 18:30. Jazz, vals y folk. Con estos géneros se rendirá tributo a dos grandes de la música francesa, Edith Piaf y Charles Aznavour. El concierto será interpretado por los hermanos María de Lourdes y Egberto García, acompañados en el escenario por 20 músicos y dirigidos por el maestro Alejandro Cañote. El show será en el aula magna de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en San Borondón, el viernes 27 a las 19:30. Es que tienes que pensar en que los animalitos y el sufrimiento. Psicólogo de formación y neurótico de crianza, este personaje contará sus enredos en su intento de navegar en estos tiempos modernos. Trastornado es la obra que llegará al Teatro Casa Toledo en Quito, un stand-up comedy protagonizado por Fabo Ojeda. La función será este miércoles 25 a las 8:30 de la noche. La cantante mexicana Belinda sufrió una caída durante su participación en una de las pasarelas de la Semana de la Moda en París. Además, Johnny Depp regresa al Festival de Cine de San Sebastián en España para presentar su segunda película como director de cine. Belinda sufrió una caída durante su participación en la Semana de la Moda de París. El incidente ocurrió mientras desfilaba para una marca de cosméticos. Debido a la altura de su calzado, dio un paso en falso y se cayó de rodillas. La brasileña Anitta, quien caminaba frente a ella, se detuvo para ayudarla. El momento se viralizó y la actuación de las artistas fue aplaudida. Johnny Depp regresa al Festival de Cine de San Sebastián para presentar su segunda película como director, Modi, 3 Days in the Wind of Madness, en la que narra la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani. Depp estuvo acompañado de parte del equipo del filme, los actores Ricardo Scarmaccio, Antonia Desplat, Ryan McParland y Luisa Raineri. La cinta se estrenará en febrero de 2025. We've been working on this. Meryl Streep en el Foro de las Naciones Unidas expresó su solidaridad con las mujeres y niñas afganas. Aseguró que en Kabul tiene más libertades una gata, una ardilla o un pájaro que una mujer, ya que estos animales pueden tomar el sol en la calle, corretear por un parque o cantar. Ejemplos de las cosas que una mujer no puede hacer en Afganistán. Lady Gaga sorprendió a sus fanáticos al aparecer en una proyección anticipada de su nueva película, la segunda parte del Joker en Los Ángeles. No solo deslumbró con su presencia, también se puso a repartir fundas de palomitas para ver la esperada secuela, donde comparte pantalla con Joaquín Phoenix. Gracias por su sintonía, amigos. Televistazo regresa mañana en su primera emisión y con información actualizada. En contacto directo estarán Pavel Muñoz, alcalde de Quito, para analizar los alcances de la declaratoria de emergencia en la capital y también las tareas que impone la catástrofe provocada por los incendios a su administración. Además, el analista Francisco Rocha para hablar si el momento que vive el país necesita un cambio en la gestión gubernamental. La información sobre el desarrollo de la situación de los incendios forestales y otras noticias, amigos, las pueden seguir minuto a minuto en nuestra página web ecoavisa.com. Buenas noches.